Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Qué bueno que están con nosotros en otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Antes que nada, no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecerles a ustedes. Ustedes los que hacen este canal, los que mandan sus historias y nos permiten relatarlas cada semana. Y quiero agradecerles porque, debido a sus likes, comentarios y que comparten el contenido del canal, recientemente, la última semana, sumamos a muchos más miembros de los que habíamos sumado el último año. Sí, todavía somos una familia muy pequeñita en esta comunidad, pero vamos por buen camino, vamos creciendo y por tanto quisiera pedirles que no dejaran de compartir, de dejar sus comentarios y algo que es muy importante también, dejen sus likes porque gracias a ellos YouTube puede recomendarnos con más personas de manera automática. Así que bueno, lo que es importante el día de hoy son las historias de terror, vamos a ellas. Ya saben lo que tienen que hacer, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Creo que no es el plan de nadie ser protagonista de alguna historia de terror o suceso paranormal. Son cosas que simplemente pasan a unos pocos afortunados o desafortunados que tenemos cierta sensibilidad. Y es que estoy seguro que no toda la gente puede experimentar estas cosas. Es como una ruleta rusa del manejo de energías. Y pues creo que a mí me tocó perder. Cuando tenía 10 años, conocí a mi tío Ricardo y mi primo Esteban. Con ellos había una química muy especial, eran esa clase de personas con las que te puedes llevar muy bien desde el principio. El único problema es que ellos estaban muertos. A mi primo Esteban ni siquiera lo conocí. Había muerto de 12 años, y eso había ocurrido casi 10 años antes de que yo naciera. Y a mi tío Ricardo, la verdad, no lo recordaba, ya que falleció cuando yo tenía 3 años. Ambos empezaron a aparecer en mis sueños, siempre de una forma muy calmada y tranquila. Paseábamos por campos de pasto verde, o me soñaba con ellos en la casa de mis abuelos o en una propiedad en Cartagena, que pertenecía a otro tío. Esos sueños me llenaban de alegría y una paz difícil de explicar. Al menos al principio, porque después de un par de meses, mis sueños seguían siendo visitados por ellos, pero ahora aparecían lejanos y no se acercaban a mí. Simplemente gritaban mi nombre, y cuando yo volteaba a verlos, me decían que debía cuidarme, que debía estar prevenido, y yo despertaba alterado y no sabiendo a qué se referían. Aquellos sueños continuaron así por un par de meses, pero finalmente desaparecieron, aunque yo no podía quitarme el extraño sabor de boca que me habían dejado esas advertencias por parte de mis familiares en el mundo onírico. Pasaron 4 años y nos mudamos a un viejo departamento. Mis padres se habían divorciado y aunque quedaron en buenos términos, la separación nos llevó a mi hermana mayor y a mí a irnos a vivir con mi madre. Encontramos un departamento muy antiguo en Medellín. Esta propiedad estaba en muy buen estado pese a su antigüedad y era bastante amplio, pero por alguna razón, estar ahí me causaba un sentimiento de tensión e intranquilidad difícil de explicar. Y fue algo que percibí desde que fuimos a verlo con mi madre el día que firmó el contrato para rentarlo. Aquella tarde, con algo de pena, le comenté a mi mamá que ese lugar no me gustaba, pero mi madre y mi hermana lo adoraron y yo con 14 años no tenía mucha influencia en las decisiones que se tomaban. Algo ahí, en esa propiedad, en definitiva me causaba gran incomodidad, pero me era difícil explicar qué era lo que me hacía sentir así. Sin embargo, pasaría un año antes de que las manifestaciones empezaran. Repentinamente y sin aviso,
Las luces empezaban a parpadear como si la energía fuera muy baja. Escuchaba pasos detrás de mi cama o que se acercaban a mí en el baño cuando estaba en la regadera. O simplemente era como si alguien caminara en alguna parte del departamento. Era imposible que esos sonidos fueran provocados por mis vecinos de arriba. El sonido era muy claro y se podía distinguir perfectamente cuando los escuchaba detrás de mí, o a veces viniendo desde los lados. En aquel departamento, las puertas se abrían de manera aleatoria e incluso las cortinas se abrían aun cuando yo las cerraba y las atoraba con una pinza. Nada impedía que esas cosas ocurrieran, pero sí era muy evidente que únicamente pasaban cuando estaba yo solo en casa, que en realidad era la mayor parte del tiempo. Mi hermana y mi madre trabajaban y toda la tarde la pasaba yo ahí sin compañía. Estando en ese departamento, empecé a sufrir muchísimo de parálisis del sueño y muchas veces veía orbes de luz que atravesaban entre los cuartos, por el pasillo, pero parecía que nadie más podía percibir esas cosas. Cansado y alterado, un día hablé con mi madre. Le dije lo que estaba experimentando y le pregunté si ella había sentido algo así o si había visto algo, pero me dijo que no, que seguramente todo estaba en mi cabeza. Nadie parecía entenderme. Una noche, yo dormía tranquilo y no recuerdo realmente qué estaba soñando, pero tuve que abrir los ojos de golpe al sentir un tirón en mi pierna. Me senté en la cama, pero en realidad no me levanté de ella. Me quedé unos momentos ahí pensando, analizando la situación. Y es que nuevamente ese sentimiento de inquietud me invadía, como si alguien en la oscuridad de mi recámara me estuviera viendo desde algún lugar. Debido a la tensión que yo manejaba en esa casa, había empezado a usar una pequeña lámpara de noche desde algunos meses atrás. La verdad, no alumbraba casi nada, pero proveía un espacio junto a mi closet de un fulgor naranja muy débil. Esa madrugada, aquel pequeño foco amarillento empezó a parpadear como lo hacían a veces las luces en todo el departamento. En aquel momento, el corazón me empezó a latir muy rápido. Estaba muy nervioso y entonces, aquel fulgor anaranjado dejó ver una especie de sombra que se deslizó desde el techo por la pared hasta llegar al piso y que después se arrastró debajo de mi cama, donde la perdí de vista. No podía dejar de sudar y el corazón sentía que se me iba a salir del pecho. Al mismo tiempo me era imposible moverme. Era como una parálisis del sueño, pero totalmente despierto. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado cubriéndome las piernas con las cobijas, pero con el cuerpo totalmente endurecido, paralizado. Quizá por el miedo, pero quizá por algo más. Fue entonces cuando en mis oídos escuché varias voces, varios susurros que hablaron al mismo tiempo. Vas a arder con nosotros. Finalmente pude gritar y moverme. Salí corriendo a buscar a mi madre, que aunque me consoló en aquel momento, seguía convencida de que todo era mi imaginación. Desde ese día, sin embargo, me era muy difícil estar solo en casa. Es más, creo que nunca volví a estarlo durante la siguiente semana que viví ahí. Si mi mamá y mi hermana me dejaban solo, yo prefería irme a casa de algún amigo a pasar el tiempo.
hasta que, pasados 7 días, llegué a un acuerdo con mis padres y me fui a vivir con mi papá. Todo aquello que viví, la tensión horrible que aguanté por años, al igual que esas sensaciones y manifestaciones aterradoras que me persiguieron en aquel departamento y que mi madre argumentaba que estaban en mi imaginación, se detuvieron de golpe cuando me mudé con mi papá. Mi mamá vivió ahí otros 3 años y ahora lleva 2 años en una pequeña casa, la cual he visitado y no me produce ninguna sensación extraña. Sobre todas esas manifestaciones, la verdad es que no volví a vivir nada parecido en ningún lugar. Sin embargo, sí permaneció en mí cierta percepción. Es decir, nunca he visto nada de nuevo, pero a veces al llegar a algún lugar, puedo sentir esa especie de pesadez si es que hay energías atrapadas ahí. Sobre mi tío y mi primo, en ocasiones he vuelto a soñar con ellos, pero ahora están felices, tranquilos y contentos, como yo. Hola, comunidad de Gritos en la Noche. Encontré este canal recientemente por una sugerencia de YouTube y pensé escribirles esta pequeña anécdota, esperando que puedan encontrarle un lugar en sus videos. Este suceso no me ocurrió a mí, sino a mi padre. Desde muy pequeño, cuenta mi papá que podía percibir cosas. Él no sabe explicar cómo es que ocurre, pero es como esa sensación que a veces le indica que debe o no debe hacer algo. Corazonadas, como muchos les llaman. En muchas ocasiones, se ha salvado de asaltos, accidentes y enfermedades simplemente por cambiar de opinión de último momento. Una de las más notables fue una mañana cuando fue a dejar a mi madre al trabajo. Ella es vendedora en una tienda departamental aquí en Florida. Cuenta mi madre que cuando llegaron al estacionamiento del lugar, ella se despidió de mi papá y bajó del auto como siempre hacía. Ella apenas había dado unos cuantos pasos cuando mi padre corrió a alcanzarla y le dio un gran abrazo. Mi madre, ingenua, pensó con ternura que aquello era una gran muestra de cariño, pero mi padre entonces, con ese abrazo, comenzó a cargarla de regreso al auto. Mi madre se molestó inmediatamente pensando que mi papá estaba jugando y eso provocaría que ella llegara tarde, pero él solamente le dijo que sentía que ese día no debía trabajar y le rogó que por favor se fueran a la casa. Mi madre, molesta e incómoda, intentó bajar del auto, pero mi padre arrancó alejándose 2 calles hasta que mi madre pudo abrir la puerta y se bajó completamente furiosa. Cuando ella regresó a su trabajo, varias patrullas estaban apostadas en el estacionamiento, pues un intento de robo armado había ocurrido apenas unos minutos antes. En fin, ocurrió entonces que mi tío, que vive en Tijuana, una tarde no regresó a casa. Ya que él era, digamos, fanático del alcohol, su familia pensó que simplemente andaba borracho por ahí, ahogado en alguna cantina. Nadie nos avisó que no lo encontraban, pero esa noche, toda la familia, mi familia, nos sentamos en la sala a ver una película, y mi padre se quedó dormido casi de inmediato. Habían pasado quizá unos 40 minutos, cuando mi papá despertó con unos gritos y jadeos muy preocupantes que nos hicieron a todos reunirnos en torno a él, preocupados de que estuviera sufriendo un ataque cardíaco o algo por el estilo. Tras unos momentos en que recuperó su respiración, mi papá se tranquilizó y nos dijo que no nos habíamos dado cuenta nosotros, pero él ya se había despertado unos minutos antes. Sin embargo, había vuelto a cerrar los ojos intentando quedarse dormido de nuevo. Cuando
sintió una especie de cosquillas en el pie. En un principio quiso ignorar esa sensación, pero como no desaparecía, abrió los ojos, esperando que no fuera una araña o algo así. No había nada en su pie. Sin embargo, en aquel momento, mi padre dice que vio a mi tío, pero lo vio flotando encima de él. Aquella imagen le provocó un gran susto y lo hizo reaccionar con aquellos gritos y jadeos. Tanto mi mamá como mi hermano y yo estábamos buscando qué decir cuando sonó el teléfono. Era mi tía. Habían encontrado a mi tío muerto en una banca en un parque. Sorprendentemente, no a causa del crimen o algo parecido. Simplemente, una congestión alcohólica en una noche de juerga se lo había llevado. La verdad es que no hay una respuesta real a cómo o cuándo le llegan estas premoniciones a mi padre, pero hemos aprendido a escucharlo. Siempre hacemos caso a lo que nos dice y seguimos sus consejos tanto como podemos, por su tranquilidad y por nuestro propio bien. Vamos a dar paso a la última historia, amigos. Por favor, no se olviden de mandarnos sus relatos a nuestra página de Facebook o nuestro correo electrónico que pueden encontrar en la cajita de descripciones. Esto es Gritos en la Noche. Mi familia es del estado de Morelos, México. Sin embargo, yo siempre he vivido en Monterrey. Esto ocurrió en el año 2007 cuando tuvimos que mudarnos a Morelos por un par de meses durante las vacaciones. Mi abuela paterna estaba muy enferma y necesitaba cuidados continuos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y mi padre y yo queríamos ayudar a mis tíos y tías y turnarnos en aquella vigilancia continua que necesitaba mi abuelita en aquel momento. Habían pasado ya un par de semanas, cuando una noche después de cuidar a mi abuela, me fui a dormir muy cansado. Mi padre y yo dormíamos en la misma habitación. La cama de mi padre estaba pegada a la pared, pero mi cama estaba junto a una ventana enorme que tenía vista hacia la calle. Yo, intentando evitar que me despertara el brillo del sol por la mañana, siempre me dormía dándole la espalda a aquella ventana que, aunque tenía cortinas, dejaba pasar mucha luz. En fin, aquella noche estaba profundamente dormido cuando de repente me desperté. Vi en el reloj que eran las 2 de la mañana y, sin embargo, todos los perros de los vecinos estaban ladrando y todos los gallos estaban cantando. Aquel alboroto en medio de la noche sonaba como un caos total. Abrí los ojos fastidiado y pude darme cuenta que, sin razón aparente, todos los vellos de mi cuerpo estaban erizados. Tenía la piel de gallina. En ese momento, por alguna razón, me puse a escuchar con atención los sonidos allá afuera. Y claramente me di cuenta de algo. Había un sonido más ahí. Era una carreta y un caballo. Podía escuchar el metal estrujándose y los cascos del caballo chocar contra el piso. Lo siguiente lo recuerdo muy claro, y es que la curiosidad en mí quería que me diera vuelta y me asomara por la ventana para ver qué era aquello. Pero entonces me di cuenta que no podía moverme. Mi cuerpo estaba totalmente paralizado del miedo. Con mi visión periférica, alcanzaba a ver a mi papá, pero parecía estar profundamente dormido, sin enterarse de nada.
En medio de todo aquello, solo se me ocurrió empezar a recitar salmos de la Biblia, pero por alguna razón me estaba costando mucho trabajo recordarlos, a pesar de que los sé de memoria por mi educación en escuelas católicas. No tuve otra opción que esperar ahí tendido a que todo pasara, sin poder moverme. Aquellos minutos me parecieron una eternidad, pero finalmente los perros dejaron de ladrar y los gallos pararon su canto. Entonces, mi cuerpo reaccionó y al fin pude moverme. Me asomé a la ventana, pero por supuesto ya no había nada ahí afuera. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le comenté a mi papá que durante la noche había escuchado algo extraño, y todavía no terminaba de formular mi siguiente oración cuando sus ojos se abrieron completamente y me interrumpió diciendo: «Sí, yo también escuché a la carroza». Él me contó que cuando era niño, todos y cada uno de sus amigos en la cuadra habían escuchado aquel carruaje al menos alguna vez, pero como adulto nunca había vuelto a oír esa carroza hasta la noche anterior. La leyenda por aquellos lugares dice que eso que se escucha es el carruaje del diablo, que sale a hacer rondas nocturnas recogiendo almas perdidas. Nadie lo ha visto, porque cuando lo intentan, sus cuerpos se paralizan de miedo y dejan de reaccionar. Yo nunca creí en el diablo hasta aquella noche.